Amigos, ¿cómo están? Esto es Ponte Sano con Rich Carabo. Hoy voy a platicar con un nutriólogo amigo, David Aveldaño. Él es experto en herbolaria, en naturopatía. Como les dije, es nutriólogo. Soy muy afín a él porque a él también le gusta mucho esto de la nutrición, pero viéndolo desde el punto de vista holístico. Hoy vamos a hablar un poco de hábitos, cómo el hábito hace al maestro y el hábito hace que la prevención no provoque, más bien provoque un sistema inmunológico fuerte y después no nos volvamos reactivos nada más para tapar las consecuencias o los síntomas. David, un gusto tenerte aquí en Ponte Sano con Rich Carbo. Gracias, un placer, Rich. Gracias por la invitación y pues a la orden, echar una platicadita, una sana platicadita. Claro que sí, y que hace falta porque en estos tiempos que hemos tenido pues un revoltijo de cosas en la sociedad, pues no se toca mucho el tema de los hábitos y la prevención, que más que nada lo considero como pilar para no preocuparnos tanto por las cosas que pasan en nuestro medio ambiente, porque así podemos confiar de manera más fiable en nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo empezar a construir hábitos de la raíz para crear salud, David? Claro. Mira, yo siempre hablo como si fuera, imagínate una pirámide, así es como yo lo veo, Rich. Porque, como bien dices, sobre todo en épocas como la que estamos viviendo, siempre buscamos como la solución en un compuesto, en una solución, en una hierba, en un jugo, etcétera, ¿no? Entonces, como tú decías, oye, ¿qué tengo, qué tomo para la diabetes? ¿Y qué tomo si tengo cáncer? Y cosas por el estilo. Los hábitos siempre son como la estructura base, es lo que soporta al resto de cualquier otro tipo de terapia, la que tú quieras, ¿sí? Ya sea hierbas, plantas, suplementos, quiropraxia, la que sea. Entonces, en hábitos, digamos, va como la parte de ejercicio, sueño, nutrición principalmente, meditación, etcétera. Si nosotros nos vamos a buscar como cuál es el jugo o cuál es el compuesto que voy a tomar porque tengo una enfermedad, eso no va a tener suficiente fuerza como lo tendría tu base de la pirámide, que son, como bien dices, los hábitos. El punto es cómo empiezo o por dónde empiezo. Y siento que es una de las cosas que detienen a las personas como para arrancar un cambio. Dicen, oye, pues si no lo hago perfecto, pues entonces mejor no hago nada. Y la realidad es que la ventaja de los hábitos es que pues son muy fácil de empezar, Rich. No necesitamos una nutrición perfecta para arrancar algo, no necesitamos pues tener las bases ni de la nutrición ni del ejercicio en nada. Se trata de empezar con algo, con lo que tengamos. Te voy a dar un ejemplo. Hablando desde la perspectiva de una sana nutrición, eh, lo único que necesitan las personas como forma de arranque es simplemente integrar más de. Ejemplo, no sabes nada de nutrición, no conoces los macronutrientes, ni carbohidratos, ni grasas, ni proteínas. ¿Cómo le hago? Esto está bien fácil. Simplemente empieza a integrar más alimentos de origen vegetal a tu dieta. O sea, es tan simple como eso. ¿Sí? Arrancar con un licuado, meterle una ensalada a tu comida. O sea, comas lo que comas, que una parte sea de vegetales. O sea, esto es así de sencillo. La nutrición no tiene como grandes secretos. Nos hacemos bolas porque queremos. En el ejercicio, igual, ¿con qué podemos empezar? 10 minutos, 15 minutos, lo que puedas hacer. En realidad, oye, no sé de ejercicio, trabaja la parte de arriba del cuerpo, trabaja la parte de abajo del cuerpo. O sea, sentadillas, push-ups, no necesitas más. Oye, no estoy durmiendo en la noche. Ah, perfecto. Pues ¿a qué hora te estás durmiendo? A las 12. Bueno, pues ahora te vas a empezar a dormir a las 11 y una hora y media antes, pues no vamos a ver ni televisión, ni dispositivos celulares para como no interferir con los ciclos circadianos. O sea, son cosas muy fáciles que podemos arrancar, que la realidad es que esto puede contar mucho más que el jugo que haya sido más evidenciado como hipoglucemiante, por ejemplo, o que alguna sustancia que ahorita esté puesta de moda. Entonces, esa siempre va a ser la base. Los buenos hábitos son lo que sustentan
a cualquier otro tipo de terapéutica que conozcamos, la que le pongas, Rich. Hablando de la parte de física, o sea, puede ser fisioterapia, puede ser quiropraxia, pueden ser cataplasmas, pueden ser hidroterapias. O sea, los hábitos siempre van a soportar la pirámide y tienen un grado de impacto mucho más grande que cualquier sustancia, jugo o terapia específica. Totalmente, porque finalmente somos la consecuencia de nuestros hábitos. Entonces, el grueso de esos hábitos es el resultado que estamos viviendo ahora. Me preguntan muchas veces, ¿no? Como tú dices, oye, es que dame el jugo, qué frutas desayuno, qué. Y yo siempre les digo, es que hay ciertas sustancias puntuales que pueden potencializar, pero los efectos de unos buenos hábitos. Porque si tú estás comiendo lo mismo, haciendo lo mismo, que te mantiene enfermo, pues por más que te tomes el jugo, pues no vas a lograr grandes cambios, ¿no? Yo creo que la gente se le ha programado para simplemente seguir patrones sociales y encontrar remedios fáciles y rápidos, billetes de lotería, en un mundo donde no es así, en un mundo donde simplemente la consecuencia de ciertas acciones va a dar lo que estás viviendo ahorita. Exactamente. El punto, Rich, es empezar. Creo que ahí está como la patita de palo de muchos. Hay un dicho, un proverbio chino, que dice que el camino se empieza a mostrar cuando se empieza a andar en él. O sea, si tú no sabes de algún tema en específico, que eso no te detenga. Tú dale, arráncate. Y una vez que arranques, las herramientas empezarán a llegar. La idea es que tú empieces con el enfoque. Una vez que te enfocas y que arrancas, te empezará a darle inquietud por conocer más. Si es de nutrición, de repente llegarás a páginas a lo mejor como la tuya o con muchos de otros expositores que hablan sobre nutrición o salud y empezarás a practicar algunas recetas. Si empiezas a hacer ejercicios, de repente te va a dar por YouTube entrar y vas a empezar a conocer más y más técnicas. O sea, el punto siempre va a ser, el primer paso es el más importante. Entonces, afortunadamente la ciencia lo que nos dice, o sea, cada vez hay más y más ciencia y más evidencia. Y la nutrición no es que exista la mejor de todas, Rich, porque en realidad es que en función de la época del año, del país donde vivimos, de nuestras preferencias, pues la nutrición se va a ir modificando en función de un chorro de factores. Por eso es bien difícil determinar como cuál es la mejor. O sea, pues lo que podemos decir es con cuál te sientes cómodo, cuál es sostenible, cuál puedes hacer por más tiempo y arráncate con esa. Entonces la nutrición es para aprender a hacerlo de la mejor forma, pues con el enfoque que hayas decidido utilizar, ¿no? Particularmente, pues yo creo que tú y yo, porque he visto algo, pues tu información, pues somos más como promotores de una dieta basada en plantas, ¿verdad? Porque bueno, son muchas las ventajas que tiene. Eh, y pues aunque no es la única, creo que sí es una de las maneras más sostenibles, sobre todo para la época actual que nos tocó vivir. O sea, 2020, un planeta con recursos limitados. Yo creo que aquí es donde más cuesta o más puede contar el llevar una alimentación de este tipo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso también hay personas que tienen muy malos hábitos y a veces con dietas a lo mejor no tan buenas vistas desde la perspectiva que estás contando, les va bien porque simplemente cambiaron de hábitos a unos menos peores, ¿no? Pues el cuerpo luego responde a cuando se le agrede menos. Esa parte de empezar es bien importante, es como cuando te avientan a la piscina y tienes que arreglártelas para empezar a nadar, te vas a equivocar, eso tienes que tenerlo claro, ¿no? Te vas a equivocar, vas a tener mil errores de técnica, de ejecución, pero como dices tú, se te van a ir abriendo los caminos, vas a ir abriendo canales energéticos, vas a conocer, si tú estás como que ya pusiste la intención, pues van a empezar a surgir cosas para que vayas estando en tu canal adecuado de alimentación, ¿no? Lo que muchas veces pasa, David, también es que mucha gente, y especialmente al principio, cuando todavía no están bien arraigados los hábitos, tiene una tentación o tiene un error en la dieta y dice, no, pues ya ahorita me comí unos tacos o ya volví a lo mismo o ya no sé qué, pues ya otra vez me voy
a lo de antes, ¿no? Es cuando yo les digo, ¿a poco si tú si te compras un coche nuevo y le das un besito en un alto al coche de adelante, o sea, ¿a poco dices, no, pues ya, ese coche no sirve para nada y lo avientas al barranco, ¿no? Entonces también es como que esa parte de no hay que ser tan duro con uno mismo y sí, empezar, pero a sabiendas de que te vas a equivocar, ¿no? Especialmente al principio. Sí, completamente. Y yo pienso que es importante que las personas no evalúen por un acto en específico, sino qué es lo que predomina a lo largo del tiempo. O sea, vamos a como si fueran porcentajes. O sea, no pienses en este momento solamente, sino cómo estuvo tu día o cómo estuvo tu semana. ¿Qué predominó en tu semana, en tu nutrición? ¿Cómo la buscaste hacer? Oye, me equivoqué 2 veces, 3 veces. Oye, pues hiciste 93% bien y un 7% de repente te saliste. Te aseguro que va a pesar mucho más ese 93% que el resto del 7%. O sea, que cosas de esas no nos detengan. O sea, es como caerse y sacudirse y levantarse. Porque finalmente, como bien lo que dices, lo que predomina es qué hábitos fueron los más recurrentes durante tu semana o durante tu mes. Y ahí vas a tener el secreto. O sea, no se trata de hacerlo como todo perfecto, porque la vida no es así, Rich, porque hay muchas condiciones. Vas a tener que pues salir de repente a un imprevisto, tendrás un viaje, tendrás vacaciones. Bueno, espero que pronto se reactive eso. El cumpleaños de alguien, una cita de negocios, lo que sea. Entonces las condiciones no siempre van a ser las óptimas. El punto es, donde estemos, buscar hacerlo de la mejor forma posible. ¿Qué pasa, por ejemplo, alguien que está llevando un plan nutricional? Entonces, pues dice, oye, ¿sabes qué? Hoy tengo una cita de negocios. O sea, me invitaron y tengo que ir. Bueno, vas a un restaurante, abres la carta y pues revisas todas las opciones, Rich. Pues escoges la mejor opción que tengas y más o menos empata con lo que tú estás haciendo y listo. El cuerpo humano es tan flexible, nuestro cuerpo está diseñado para la supervivencia, o sea, está diseñado para las peores condiciones posibles. Yo siempre he dicho que es mucho más eh, fácil estar sano que enfermo. Fíjate, o sea, es decir, tenemos tantos mecanismos para mantener un equilibrio que cuando enfermamos es porque ya le dimos en la torre a todos. O sea, fue una negligencia constante y sostenida a lo largo del tiempo. Nuestro cuerpo siempre va a querer sanar. Es la homeostasis, es el equilibrio. Siempre va a buscar estar bien, en equilibrio, presión arterial, niveles de glucosa, frecuencia cardíaca, hidratación, todo. O sea, vamos, orinamos, respiramos. Entonces, cuando realmente ya le costó trabajo, es una negligencia constante, 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 constante. Por eso, cuando haces pequeños cambios o sea, estamos enfermos, por ejemplo, con pequeños cambios muchas veces basta y sobra para que el cuerpo recupere su equilibrio. Estamos diseñados para estar bien. El cuerpo siempre quiere sanar, ¿no? El cuerpo, por eso no hay a lo mejor un alimento para desintoxicar, más bien hay alimentos que ayudan al cuerpo a restaurar el equilibrio, porque pues provocan menor gasto energético, son los ideales para el cuerpo, y el cuerpo aprovecha esa ventana para decir, de aquí soy, y pues se recupera, porque eso está claro. Desgraciadamente estamos siendo bombardeados, y lo vemos actualmente, ¿no? Estamos siendo bombardeados desde el momento que sacamos la cabecita cuando nacemos, pues de costumbres, de mercadotecnia, de productos chatarra, de productos no tan buenos para el ser humano, y eso se nos queda en el sistema de creencias, y eso es lo que nos va deteriorando la salud, porque llegamos a pensar que esto es lo óptimo para nosotros, que estos son los hábitos buenos que son los divertidos, los que nos dan alegría, los que pues, no lo relacionamos con la salud. Entonces, yo creo que eso que cuesta más trabajo para cambiar de hábitos, resetear el sistema de creencias. ¿Qué haces tú, por ejemplo, cuando llega una persona muy enferma, ¿no? Que tú lo tienes claro, que pues, ha tenido muy malos hábitos, pero la persona no está ni siquiera como que consciente de lo que ha aprendido desde niño, ya sea de sus papás o de sus maestros, sus abuelos, lo que ve en la televisión, eso es lo que lo está matando, y cómo hacer que esa persona pues despierte la conciencia para no nada más llevar un programa de hábitos
pues, muy a corto plazo para que se logren algunos objetivos y después decir, ah, pues ya me siento muy bien, voy a volver a lo mismo. Claro. Pues mira, primero, como bien dices, la persona tiene que ser consciente de lo que lo llevó a estar así. O sea, si la persona no entiende por qué llegó a esas condiciones, pues no va a poder salir. Entonces, de entrada es una labor de educación en realidad. Lo que se hace con una persona que llega enferma es explicar todos los factores que la llevaron a estar ahí, que entienda. Y la realidad es que la nutrición es uno y es uno muy importante. Y entonces, pues hay que, como, ahora sí, como en la primaria, como niños de primaria, y explicarles los alimentos y los conservantes, los colorantes, los apelmazantes, los potenciadores de sabor, la comida refinada, cómo eso va tapando las arterias, ¿sí? Ensuciando el hígado, afectando el trabajo de los riñones, atascando el sistema linfático. Entonces las personas entienden cómo llegaron ahí. Entonces, bueno, ya te queda claro. Bueno, vemos por supuesto la parte emocional, el estrés, los resentimientos, todo lo que los llevó ahí. Cuando son conscientes de cómo llegaron ahí, entonces ahora sí es ofrecer una solución. Bueno, ya sabemos que 2 más 2 te dio 4 y 4 es la enfermedad. Queremos modificar el resultado, tenemos que modificar los factores que generaron el resultado. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero en sentido opuesto, Rich. Entonces, bueno, ¿cuál era tu forma de comer esta? Ahora, vamos a explicar sobre alimentos naturales. Yo siempre les hablo sobre dos conceptos que a las personas que no son expertas les ayuda a entender sobre nutrición. Porque esto no se trata de vegetarianismo en realidad, se trata de alimentos naturales. Yo hablo del concepto de alimentos vivos y alimentos muertos, ¿sí? Porque los alimentos, Rich, son algo más que calorías y macronutrientes. O sea, los alimentos realmente es vida, que es un campo, un toroide, una fuerza electromagnética, o algo que ya no lo tiene, que ya murió. Entonces, los alimentos vivos, yo los explico de esta forma. O sea, vamos a pensar que nos comemos una fruta, una manzana, ¿sí? Te comes la manzana, aprovechas sus nutrientes y les hablo, sí, que estos son los carbohidratos y las proteínas y los minerales, ¿sí? Pero la realidad la manzana está viva porque tú la comes, avientas el tallito en la tierra, tienes la suerte de que cae en una tierra fértil, húmeda, la semilla se va a clavar y lo que va a suceder es que la semilla va a germinar. Fíjate el potencial. Esa semilla va a soltar raíces, le van a crecer unas hojitas y con el tiempo va a crecer un árbol. Ese árbol va a volver a dar vida en realidad. O sea, es el potencial de la vida en los alimentos. Si tú, por ejemplo, comes una piña, el rabito lo pones en agua o lo pones en tierra y de repente le empieza a crecer plantas. Lo mismo un apio en un tarro, etc. Entonces hay que comprender que los alimentos son más allá que lo que aprendimos en la escuela de nutrición. Los alimentos no solamente son carbohidratos, grasas, proteínas. Los alimentos es energía eléctrica viva que se aporta a tu organismo cuando tú las ingieres. Porque podemos estar hablando de otros grupos de alimentos, vamos a pensar en un pan integral de lo que quieras, con masa madre y lo que quieras, pero finalmente ya murió, ¿sí? Ya no está el potencial de la vida en el alimento. No significa que es malo, Rich, pero con fines terapéuticos, el efecto que se logra con alimentos vivos es muy distinto al que se logra con alimentos ya que llevan un procesamiento. Esto no los hace necesariamente malos a todos, pero con fines medicinales es distinto. Entonces, cuando las personas entienden que lo que necesitan para sanar es una alimentación viva, le van a dar mucho prioridad, entonces sí, al consumo de frutas, de verduras, de hojas, de semillas, granos, legumbres, etcétera. Entonces captan qué es lo que necesitan hacer. Ya no necesitan tener una clase de nutrición, dicen, oye, comida viva. ¿Qué me dijo David? El frijolito cuando lo ponía en la escuela con el algodoncito y el agua le creció una planta. Frijol está vivo, perfecto, como frijol. Entonces, son formas sencillas de que las personas entiendan qué alimentos les ayudan a restablecer su salud. O sea, prácticamente es concientizar. Cuando la persona hace conciencia de esto, entonces empieza a tomar decisiones inteligentes en la forma en que se empieza a alimentar. Y voilà, o sea, el cuerpo hace el resto. No se ocupan en realidad de que ellos sean expertos ni que aprendan a ver estudios de ciencia ni nada. Ocupan simplemente que sus alimentos empiecen a ser alimentos naturales. Digamos que esa es la parte pues, más finita que se puede explicar en una consulta, que los ayuda a ellos a entender el concepto de la nutrición desde un enfoque distinto, desde un enfoque
digamos, eléctrico, desde un enfoque de la chispa de la vida. Por más filosófico, holístico que suene, la realidad es que es un enfoque que les ayuda mucho a entender qué es lo que tienen que hacer. ¿no? Y me gusta, ¿no? Ese enfoque. Es el enfoque que también yo recomiendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Come lo que crece en la tierra y está en los árboles, ¿no? Eso es así como explicarlo como niño de kinder, pero finalmente basándonos en la simpleza, pues es lo que se va a entender mejor y van a provocar los pequeños cambios que van a empezar a crear salud donde no la había, ¿no? Donde había muchas cosas empaquetadas, enlatadas, envasadas, con información nutrimental, cuando esto lo que da la naturaleza es lo que nos crea salud. Como tú dices, seres eléctricos, somos parte del cosmos, imagínate, todo ese, no, un poquito desviándonos de hábitos, pero todo ese milagro que es que crezca un frijolito o que crezca una zanahoria o una manzana de un árbol, para que eso nos haga como una sinergia con nosotros en nuestro cuerpo, fisiológicamente, bioquímicamente, eléctricamente, pues eso simplemente es de cómo nos está echando la mano la naturaleza para estar sanos, nada más que lo obviamos, ¿no? Y tenemos esos hábitos nocivos reiterados cuando en realidad la salud la tenemos casi casi que en nuestra narizota, ¿no? Totalmente. Es que el haber nacido en el milagro de la vida, bueno, voy a tocar como otros terrenos, ¿verdad? La vida es un milagro como tal. O sea, que se dieran las condiciones para que nosotros estemos hoy viviendo, es un milagro. Desde el enfoque que tú lo quieras ver, desde muy científico y pensar en un Big Bang y las primeras moléculas, o hasta la creación, como uno prefiera verlo. Finalmente es un milagro. Entonces nacimos en el milagro de la vida. Y como pez en el agua, hay una metáfora que dice que le preguntan a un pez qué es el agua y dice, no tengo idea, nació ahí. Nosotros nacimos en el milagro de la vida, nacimos vivos, viendo, saboreando, sintiendo, tactos, todos los sentidos a flor de piel. Entonces, como crecimos así, se nos olvidó que esta experiencia pues es un milagro, es mágico. Por más ciencia que le quieras meter, esto se te pone chinita la piel cuando uno se hace consciente de la experiencia de la vida, de la capacidad de sentir, de amar, de comer, de saborear, de oler, el olfato. Entonces, a la gente hay que volver a reconectarla con esa esencia, porque a veces nos queremos meter mucho a los libros, a la ciencia. Es como, hey, acuérdate que estás vivo. Para que, imagínate, para crear, cuando el ser humano cree una semilla por sí mismo, ahí dijo, ahí sí, ya llegamos al punto máximo de lo que pueden hacer los humanos. O sea, podemos llegar a la luna, pero no podemos ser una semilla, Rick. O sea, una semilla es tecnología hiper avanzada. O sea, que tú plantes una semilla y que veas un árbol luego crecer, que capte por fotosíntesis la energía de la tierra, que suelte las raíces para agarrar los minerales, es una fregonada, ¿sí? Entonces es volver a conectar como con esa esencia. Los seres humanos, pues no somos libros, o sea, no es un tema tanto de ciencia, es de volver a reconectar con la naturaleza. Y una forma de hacerlo es a través de los alimentos. Los alimentos nos vuelven a conectar. Ahorita tú hablabas como de los astros, ¿no? O del cosmos. Bueno, una manzana es el cosmos, o sea, son minerales de la Tierra que vienen de otros lugares, con la energía del sol, con la energía de la tierra, con el magnetismo, y eso es lo que comemos. Por eso la nutrición la tenemos que ver desde un enfoque también distinto, más holístico. No todos son carbohidratos, grasas y proteínas. Hay muchas más cosas que contienen los alimentos que nos mantienen con salud. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Esa es mi filosofía, ¿no? Y muchas veces choco con personas que todo lo quieren resolver con ciencia, ¿no? Y digo, la ciencia tiene su lugar y su tiempo, ¿no? Pero la ciencia no inventó la vida, ¿no? Y como dices tú, la ciencia no deja de ser reduccionista, materialista y nos aleja un poco de la esencia, de la fuente, lo que finalmente somos, ¿no? Somos seres espirituales en un mundo material y la ciencia no se va a poder explicar nunca ni por qué estás aquí, ni la semilla. O sea, por más que le meta caña, ¿no? Aparte, ni le va a interesar porque eso pues, no deja dinero, pues Sí, claro. pues no lo va a hacer, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con eso. Y de hecho, yo por eso le digo a mis amigos que están escuchando y están viendo este programa que se acerquen a nutriólogos
como David, que también van a ver en ti el contexto de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando, para que también te puedan dar la mejor asesoría para que cumplas tus objetivos. Porque tanto David como yo te podemos bajar de peso en una dieta de chocorroles si quieres. Ujú. Pero no es el punto, ¿no? El punto es que te conectes con el alimento, que te conectes como ser humano, parte de esta tierra con las cosas que te dan más que calorías, proteínas, carbohidratos y grasas, y también que de acuerdo a tu contexto, tus hábitos, pues logres tus objetivos, porque al final de cuentas yo creo que a David como a mí, lo que nos interesa es que después de cambiar de hábitos, pues tú ya te vuelvas sostenible, ¿no? Que te vayas solo, que tú es más, tú seas tu propio promotor de salud, inspires a los demás, sepas qué comer, sepas qué alimentos te hacen bien, prediques con el ejemplo y así siga como un círculo virtuoso. Yo creo que la nutrición actualmente, al igual que la medicina, ¿no? Ha perdido mucho pues de eso que en realidad siento que es mucho más sustentable, mucho más sostenible y mucho más conectado con la naturaleza, con el ser humano, Totalmente. Y que ¿no? es una herramienta más, la nutrición es una herramienta más con fines de salud. O sea, la idea es que podamos hacer puente, como puentes entre todas las disciplinas. Ahorita que hablabas de la ciencia, no es que uno esté en contra de la ciencia, de hecho la usamos todo el tiempo, Uh -huh. pero entender que tiene un campo limitado, ¿no? Que va avanzando, que la necesitamos, que nos ayuda a comprender algunas cosas y hay que hacer un puente, digamos, entre la ciencia actual, entre las medicinas ancestrales, entre una nutrición mucho más natural y todas las terapias que se pueden utilizar con fines de salud. Yo recuerdo mucho un estudio que vi, Rich, me llamó mucho la atención, lo leí en un libro de la autora Kelly Turner. Hablaba de cáncer en específico y hablaba de un experimento que se hizo en conejos. Buscaban generar un accidente cardiovascular en los conejos a través de inyectarles grasas directamente en las arterias. Hicieron dos grupos, Rich. Un grupo de conejos eran aislados totalmente y otro grupo se les acariciaba 3 veces al día. Pero nutricionalmente hablando, era lo mismo. Le daban de comer lo mismo y les inyectaban lo mismo a las arterias. Hubo hasta un 60% menos de muertes, de accidentes cardiovasculares, en el grupo de conejos que fue acariciado 3 veces al día. Entonces, ¿dónde queda la nutrición? Por supuesto que es importante, no se puede negar. El punto es que no es el único factor en términos de salud. O sea, por eso el factor emocional, social e incluso espiritual puede darle mucha fuerza a una persona que no conoce tanto de nutrición. ¿Qué es lo que buscamos? Un equilibrio, un balance entre estas esferas, la parte física, la parte mental, social, emocional y la parte espiritual. Entonces, eso es importante entenderlo, porque en la ciencia, al ser reduccionista, que creo que está bien porque nos ayuda a entender un poquito cómo funciona, pues te analiza solamente desde un enfoque. Y la vida son todos los enfoques puestos en la mesa, ¿no? Entonces es muy difícil replicar lo que sucede en la vida real de los humanos en un laboratorio, porque acá implican las emociones, el trabajo, el propósito de vida, el aire que respiran, lo que comen, cómo duermen, el ejercicio, o sea, es un montón de cosas. Por eso los hábitos siempre van a predominar, siempre van a dictar más la salud de las personas, porque en los hábitos abarcas la mayoría de todos los enfoques. La nutrición, el ejercicio, el sueño, la salud emocional y algunos otros factores más. Además de la nutrición, ¿qué hábitos tú le recomiendas a la gente pues para ir como que tapando los huecos y también pues ir viendo todas las aristas para crear salud? ¿Tú cuáles son los hábitos que recomiendas? ¿Cuáles son los hábitos que haces? Porque yo veo tu página y veo pues, tu disciplina, ¿no? Tus hábitos, tu meditación, tu ejercicio, tus alimentos. ¿Cuáles son los que le recomiendas a la gente? Sí, pues yo recomiendo despertar antes de que salga el sol, o sea, arrancar el día. Cómo arrancamos el día determina prácticamente todo el día. O sea, particularmente te voy a decir cómo le hago yo,
que no es la única fórmula, pero es una que a mí me ha funcionado, ¿no? Despertar temprano, que no a todos les viene bien, pero a muchos sí nos viene bien despertar temprano. Hidratarse, lo primero que uno tiene que hacer al despertar es beber agua. Somos agua principalmente, entonces la hidratación es importantísima, es tomar agua. Yo hago meditación, o sea, o empiezo con meditación o empiezo con ejercicio, dependiendo cómo me voy sintiendo. Entonces, el hacer ejercicio por las mañanas es una manera de empezar a activar todo el sistema cardiovascular. Empieza el corazón a bombear más fuerte, oxigenas todos los tejidos, mueves el sistema linfático y traes la pila todo lo que da. Entonces, yo empiezo o con meditación o con ejercicio, dependiendo de las dos, cómo ande del tiempo. Me gusta la lectura. Creo que esta también es parte importante de la salud de los seres humanos, el integrar conocimiento. No todo se trata nada más de cosas físicas. Me gusta mucho la lectura, procuro hacer lectura todos los días y procuro también escribir un poco todos los días. O sea, de verdad, a veces tanto leer como escribir puede ser tan saludable como un jugo verde. Uno, porque con uno integras y con otro plasmas, ¿no? Entonces estás como moviendo la energía. Me gusta mucho correr en cerro. Los que tengan naturaleza cerca, Rich, no hay cosa más sana que acercarse a la naturaleza, a la tierra, a que te pegue el sol, a que huelas las plantas, los árboles, etcétera. Creo que dormir es uno de los hábitos que me falla de repente, quizás por el tema de lo que estoy viviendo ahorita, mis necesidades muy particulares. Yo más o menos estoy durmiendo unas 6 horas aproximado. Lo ideal es que pudieran ser 7, 7:30 o incluso 8 horas. Pero bueno, del resto de los hábitos, digamos que me ayuda un poquito a soportar el tema del sueño, aunque creo que es un tema importantísimo. Y que siempre quienes hablemos de, digamos, de hábitos o tratemos con salud, es importante la congruencia, ¿no? Es importante ser, ser congruentes y ser como auténticos de lo que hablamos, ¿no? No podemos como hablar de una cosa y hacer otra. O sea, eso es fundamental porque eso lo trasladamos hacia las personas cuando nosotros hablamos. Eso se nota cuando dices una cosa y andamos haciendo otra, ¿no? Entonces, digamos que son esos los hábitos principales que yo recomiendo: ejercicio, hidratación, nutrición, lectura, meditación, que creo que son las bases. Ya de ahí hay muchas otras terapias que se pueden incluir o hábitos, pero teniendo esto, tenemos como el 90-95% cubierto. Claro, y adaptado a los gustos y preferencias de cada persona, ¿no? Si a De uno cada le gusta, persona. de cada que a uno le gusta la bici, si a uno en lugar de meditar le gusta a lo mejor pues una meditación más activa como la yoga o igual la caminata con Claro. la naturaleza. No, eso depende de cada uno, pero es como la base, ¿no? Es exactamente ir sumando cosas también para tener ese corazón más feliz, más alegre, más apegado a tu propósito. No leer cualquier cosa, no te vas a poner a leer ahorita las noticias que es pura basura, constantemente te están metiendo cosas tóxicas, ¿no? Digo, a Ujú. lo mejor si vas a ser periodista y eso es pues sí, ¿no? Pero a lo que me refiero es lo que te cultiva, ¿no? Lo que te va fortaleciendo como ser humano, lo que te va enseñando cosas, lo que te va nutriendo, ¿no? Entonces, esas cosas y esas cosas escribe, o si no te gusta escribir, haz videos, ¿no? ¿No? Expresar Exprésate. exactamente, expresar esa pasión, tus dones, todas esas cosas que uno puede tener y poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, te va a ir formando un hábito. Y ya cuando menos te lo esperes, ya todas las cosas las estás haciendo en automático. ¿No? Todos esos hábitos que tú, por ejemplo, has hecho, ¿no? Se empiezan a arraigar de entrada como a los 21, 28 días, ¿no? Sí, rápido, se integran rápido. Uh -huh. Y es bueno que las personas entiendan que, o sea, esto que por ejemplo buscamos promover no es porque nos dediquemos a esto, claro que influye, pero la idea de los hábitos es que lo que a ti te guste hacer, o sea, si eres arquitecto, albañil, no sé, periodista, taxista, lo que sea, es que tu misión de vida, las cosas que te gustan, las hagas al máximo, Rich. Es como encontrar tu máximo potencial para que las cosas que te gusta hacer de la vida las hagas mucho mejor, independientemente de lo que te dediques, porque luego
tenemos como el pensamiento de que, bueno, nosotros porque estamos en este mundo, ¿no? Y bueno, creo que algo hay de cierto, pero la realidad es que los hábitos es para que lo que tú te guste hacer, si eres contadora, si eres arquitecto, si eres, que lo hagas de la mejor manera posible. El ser humano tiene un potencial impresionante. Yo creo que en muchos no llegamos ni al 50% del potencial que tenemos. Entonces, la idea de los hábitos es que desarrollemos al máximo posible ese potencial que tenemos para que los gustos que tengamos en esta vida los hagamos de la mejor manera. Ahí está el Claro, secreto. claro, así poder dar nuestra luz hacia los demás. Ojo con una cosa, amigos, porque ahorita le voy a preguntar a David qué opina sobre esto. Hay personas que a veces están en tan automático, tan automatizados, que, bueno, tienen sus hábitos muy bien arraigados, pero esos hábitos no son tan buenos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Pues están en el trabajo que no les gusta, están estudiando algo que no, nunca les agradó, pues simplemente pues ahí siguen, están comiendo lo que piensan que es saludable y sin embargo siempre se preguntan que por qué están enfermos. Este, ¿Cómo poder conectar a veces con la intuición para saber que, no, que a lo mejor no estás haciendo lo correcto o que tus hábitos no te están llevando a ningún lado? Ah, es una pregunta complicada. Sí, Creo no, que, sí, sí, sí. Sí, bueno, creo que, porque también hay personas que dicen, no, pues es que yo como súper bien y te explicas lo que comes y luego los síntomas que tienes y dices, no, pues es que ahí está, ¿no? O sea, sí. ahí está la situación. O personas que a lo mejor ganan mucho dinero y dicen, no, pues es que no sé por qué estoy deprimido, me va súper bien, económicamente y te gusta tu trabajo, no, pues no tanto, o sea, pero, o sea, ya sabes, o sea, como que, Mm, ¿cómo sí, ves? de entrada, bueno, que cada quien tiene sus propios tiempos y esto es un camino como muy, muy personal, como es complicado a veces decirle a las personas, no, pues salte de trabajo y todo eso. Es un camino que algunos decidirán tomar y otros no. Pero lo que sí podemos hacer es un poquito inspirar a las personas, ¿no? Ujú. A que tomen acción, a que encuentren su propio camino. Un termómetro quizás, como dices, es, bueno, ¿qué es lo que dice tu cuerpo? Porque tú puedes sentir que estás haciéndolo bien, pero pues si tienes artritis, te duele, tienes gastritis, no te sientes bien, tu cuerpo va a hablar lo que la mente no va a decir, ¿no? Entonces, y el otro es el termómetro, es qué tan feliz eres haciendo lo que haces. Porque si no estás logrando como eso, esa felicidad o esa pasión, o no sientes que estás haciendo tu misión de vida, ¿qué tal y que solamente tuviéramos una vida, Rich? O sea, es algo que vamos a entrar en temas filosóficos, pero ¿y si solo tuviéramos una vida? ¿Qué estamos haciendo? O sea, y la vida es un instante. Esto es como, a otra escala de tiempo, es como la flor que nace y de repente se marchita y 2 días, ¿no? Para nosotros la vida podría ser lo mismo. Entonces, el solo hecho de empezarnos a plantear las cosas, ahí es donde entra el autoconocimiento, la filosofía, el preguntarnos cosas, porque cuando uno empieza o sea, volteas al cielo, ¿no? Y ves las estrellas de noche, y, ¿quién soy, no? El solamente empezar a autoconocerse, la vida te va a orillar a empezar a tomar decisiones. Es difícil decirle a otro lo que debe hacer o cuál es su camino, porque es un camino de autoconocimiento, es un camino personal. Em, yo creo que hay que empezar a escucharnos, o sea, escuchar nuestro cuerpo, escuchar nuestro corazón, nuestra mente, preguntarnos y tomar decisiones. Si no podemos con las decisiones grandes, Rich, empezar con las pequeñas. A lo mejor, pues no quiero todavía dejar mi trabajo, que no me hace feliz, pero sí puedo empezar a cambiar mi comida, ¿sí? A lo mejor no estoy preparado para hacer una decisión, no sé, más fuerte, pero puedo empezar a hacer meditación y poco a poco tu cuerpo, tu mente, tu espíritu empieza a agarrar fuerza, empieza esa chispita a encenderse, encenderse y de repente, pues uno Pum. toma decisiones y te vas sobre las importantes, ¿verdad? Pero el punto es como lo que hablamos de los hábitos, es empezar con algo, ¿sí? Empezar con lo que sí tengamos al alcance, con lo que sí podamos empezar a hacer. Los pequeños cambios en la nutrición, los 10 minutos de meditación, las 50 sentadillas todos los días, poquito a poquito, y el camino se va a empezar a abrir. Y de repente empezaremos a tomar decisiones cada vez
de más trascendencia en nuestra vida. No, y dice totalmente en el clavo, porque eso es precisamente. Empiezas con poquitas cosas, clave, la alimentación y la meditación son claves, ¿no? Puede ser uno antes que el otro, pero van un poco de la mano. La alimentación, por ejemplo, te voy a poner mi caso, la alimentación fue clave porque ahí empezó a encender la chispita, me empecé a conectar con la naturaleza, empecé a agarrar más confianza, me empecé a autoconocer, porque finalmente pues, estamos consumiendo vida todo el tiempo, estoy comiendo diferente, estoy pues, consumiendo cosas de la naturaleza, pues como que te vuelves más perceptivo a lo que estás pasando, más sensible, confías más en tu intuición. Entonces, una cosa da la otra y después meditas y después pues otra vez más agarras más fuerza. Después, por ejemplo, en mi caso, no, pues, no me gusta mi trabajo, no me gusta lo que estudiaba, entonces ya empiezas a armarte de valor, empiezas a como que atar cabos, ¿no? De cuál es tu propósito, a qué vienes, pero eso, la naturaleza y los mismos alimentos, en este caso la meditación, son las mismas energías que te van echando la mano, te van dando la mano para que te den el caminito que te va a llevar a tu propósito de vida, Exactamente, ¿no? exacto. Y como te digo, ¿y qué tal y que solo es una? Sí, O sea, sí, esa pregunta está bien, está aquí cañón, o sea, está fuerte. Y de sí, repente nos hace replantearnos las cosas y tomar decisiones. Y a veces es un salto al vacío, es un salto de fe, como sí, dicen. sí, sí, Pero casi siempre el resultado es favorable. Cuando escuchamos nuestra intuición y tomamos decisiones, las cosas de una manera siempre terminan por acomodarse a favor. sí, estoy de acuerdo. El universo es como si te echara la mano. De repente empiezan a suceder cosas inesperadas, pero es porque te tuviste fe, ¿no? Que es principalmente lo que yo considero la verdadera fe, tener fe en uno mismo, tú siendo un ser espiritual viviendo esta experiencia terrenal, y pues estás teniendo fe en la naturaleza, en la divinidad, en Dios, como le quiera llamar cada uno, y empiezan a suceder las cosas, empiezan a abrir caminos, el universo parece que te está echando la mano, literalmente. Cuando uno no está a gusto donde tiene que estar, a veces se encuentra mucha resistencia, mucha pared, y es eso porque es entender los mensajes a veces del universo que pues por ahí no, o sea, si te estás enfermando es que pues por ahí no, o sea, como que dale mejor por acá, ¿no? Es como que tener esa intuición y esa capacidad de abrir la conciencia para darte cuenta de esas señales. Claro. El cuerpo siempre va a hablar y siempre empieza a hablar bajito. Este ejemplo yo se lo aprendí a un buen amigo acá de Monterrey. Decía, el cuerpo te dice, hey, tienes gastritis, ¿no? Hay gastritis. Y de repente no le haces caso y hay colitis. Y no le haces caso y síndrome de colon irritable. Y luego te avisa con CUSI, colitis ulcerosa. Y entonces el cuerpo te va a empezar a avisar. El cuerpo, tu alrededor, realmente cuando uno está perceptivo, los mensajes llegan por todos lados. Yo sé que esto empezamos como a hablar de muchos hábitos, pero pues de repente así la plática se da y la información te empieza a llegar a través de personas, vivencias. Y cuando uno está receptivo, llega la información por donde quieras. Entonces es como abrir todos los sentidos. La vista, ¿sí? El discernimiento y siempre los mensajes de una u otra forma empiezan a llegar. Perdón que le dimos un giro medio filosófico y holístico, pero pues bueno, es que a veces así pasa, ¿no? Entonces, decía Albert Einstein, hay dos formas de ver la vida. Y esto, a mí me cayó esta frase así como un balde de agua fría, Rich, porque yo vengo de una estructura de pensamiento muy cuadrada, ¿sí? Uh-huh. Y decía Albert Einstein, tienes dos maneras de ver la vida, donde todo es un milagro o donde nada es un milagro. Tú elige. Entonces, como, órale. O sea, creo que si la veo donde todo es un milagro, las cosas, toda la percepción empieza a cambiar. Y fue cuando elegí ver la vida desde ese enfoque. Sí. Me pasó lo mismo, ¿no? Y imagínate Albert Einstein, un hombre que también es un hombre de ciencia, Ciencia. pero estaba conectado, sabía qué onda, ¿no? Ahorita vemos a personas pues que se respaldan en la ciencia, pero se les ve desconectadísimos.
ahorita lo que estamos pasando actualmente en nuestro mundo, pues es un reflejo de que simplemente es la consecuencia de nuestros actos y cómo estamos desconectados de las fuerzas que finalmente nos dio la vida, ¿no? Porque somos y estamos dentro de un milagro, ¿no? Oye, David, eh, las personas que comienzan un nuevo estilo de vida con nuevos hábitos, ¿qué experiencia has tenido en estas transformaciones? ¿No? Porque ahorita hablamos desde nuestro punto de vista personal, el tuyo y el mío, pero tú has visto a personas que no solamente cambien su cuerpo o su salud, sino cambien su espiritualidad a raíz de que cambiaron de hábitos. Sí, totalmente, porque es que todo está conectado, esto es multidireccional. Haces algo por el cuerpo y mueves la mente y mueves el espíritu. Em, Primero a nivel físico, por ejemplo, o sea, yo me topo personas que nada más por seguir ciertas recomendaciones, ni siquiera una consulta. O sea, ¿cuánto usaba de insulina? 35 unidades y de repente, David, ya dejé la insulina. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Y dice, ay, señora, no la conocía. No, sí, yo hice lo que no sé qué, mira, ya no uso. O sea, entonces el cuerpo, te digo, es mucho más fácil estar sano que enfermo, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona puede llegar a los puntos de tratar la mente y el espíritu si lo físico está atascado, ¿no? Si la parte digestiva está inflamada, si no te permite tener claridad ni siquiera en los pensamientos, estás parasitado, estás irritable, no duermes, ¿cómo puedes llegar a hablar de los aspectos más sutiles cuando la parte física está bien atorada? Entonces, cuando se resuelve lo físico, es mucho más fácil empezar a entrar en otras esferas, en la esfera mental, social, o incluso espiritual. Por eso cambian incluso la forma en la que piensan, ¿no? Por eso se empiezan a interesar después por el planeta y por los animales y empiezan a ver la vida desde un enfoque distinto. Entonces, ayudar siempre al cuerpo terminará por repercutir y ayudar a la mente y ayudar al espíritu también. Sin duda, sin duda. Toda esta cuestión de hábitos, de nutrición, de conexión, de espiritualidad es algo muy amplio, ¿no? O sea, desde la nutrición, que es más chiquito, puedes escalar a todos esos puntos, a todas esas aristas, ¿no? David, ¿qué opinas del mundo actualmente? Estamos en julio de 2020. ¿El mundo sería diferente si tuviera buenos hábitos? ¿El mundo tendría menos miedo si tuviera mejores hábitos? Sé que es utópico decirlo, pero tú no estás convencido de que esto simplemente es el resultado de malos hábitos, lo que provoca esa disonancia cognitiva, lo que estamos viviendo actualmente. Sí, 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 por supuesto. O sea, viviríamos en un mundo totalmente distinto. O sea, por ejemplo, hablando del sistema de salud, está colapsado, y precisamente porque no ha habido regulaciones con la suficiente mm, voluntad de, de regular la industria alimenticia, de regular el impacto ambiental. O sea, no estaríamos, por ejemplo, ahorita en esta situación que estamos viviendo de la pandemia, sería otra, totalmente otra, ¿no? Porque no hubiera toda esta cantidad de personas vulnerables por obesidad, por sobrepeso, por diabetes, por cáncer, por lupus, por un montón de enfermedades inflamatorias. O sea, viviríamos en un mundo totalmente diferente, Rick. Haríamos un mejor uso de los recursos, habría un mejor cuidado del planeta, habría un menor impacto sobre el daño a los animales. Por supuesto que los hábitos moverían al mundo, o sea, sería otro planeta Tierra, literalmente. O sea, estamos donde estamos, creo que en buena parte porque nadie nos enseñó, no veníamos como con el instructivo, el manual de qué hábitos necesita este cuerpo para vivir en salud, estando bien. Entonces, pero bueno, es un tema también de voluntad política, de parte de toda esta dinámica social del hombre, del poder, de la corrupción, pero definitivamente si lleváramos otros hábitos como humanidad, viviríamos en un planeta mucho más hermoso, mucho más justo, este, y donde, porque el planeta tiene para darle a toda la humanidad. O sea, en realidad, si ahorita hay hambre, si ahorita hay, es por falta de voluntad, en realidad, porque el planeta es vasto. Entonces, definitivamente sería otro. Y ahorita tocaste una palabra, hablaste de utópico.
Hay un escritor, se llama Eduardo Galeano, y él hablaba sobre la utopía. Dice que la utopía es como el sol en el horizonte. Dice, si tú vas y ves el sol y caminas 10 pasos, el sol se aleja 10 pasos. Si caminas 20 pasos, el horizonte se aleja 20 pasos. Dice, entonces, ¿qué sentido tiene la utopía? Dice, la utopía es precisamente para eso, para mantenernos caminando. Entonces, esa es la idea, o sea, no es alcanzar la perfección, pero siempre ir en búsqueda. La utopía es para eso, es lo que nos da ese evolucionar como seres humanos, seguir siempre hacia adelante y avanzando. Y los hábitos, pues ojalá que un día entendamos todos los humanos y nuestro planeta, ojalá que todavía tengamos chance, Rick. O sea, porque quienes nos gusta el tema medioambiental, la vemos bien complicada. Ojalá que haya oportunidad todavía. Esperemos que sí, estamos ante un espejo que nos está poniendo el universo, porque hasta eso, ¿no? 2020 es un espejo, por la numerología. Es el espejo de cómo hemos tratado a la naturaleza y cómo nos hemos tratado a nosotros mismos, ¿no? Nos hemos faltado de respeto en nuestro cuerpo y estamos desconectados, porque simplemente, pues ahorita con lo que estamos viviendo, ¿no? Este virus particular, no entendemos que todos los microorganismos, bacterias, virus, todas esas fuentes ya estaban desde antes de que llegara el ser humano a la Tierra, ¿no? Y no aprendemos a vivir con ellas, a estar en esa simbiosis, en esa unión, no confiamos en nuestro sistema inmunológico, nos escondemos de algo que nos simplemente hasta nos puede hacer más fuertes, más resilientes, ¿no? Como especie. Estamos a tiempo, ¿no? Como tú dices, ojalá que esto sea un despertar, un abrir de ojos para cuidar mejor los tiempos de la tierra, para las mismas, no depredar los bosques, para cuidar el agua, todo eso, porque no podemos ser reactivos ahorita y decir, no, pues ahorita nada más me escondo y me lavo las manos. No, es que es todo lo que uno está haciendo, lo que consume, lo que ve, lo que compra, lo que come. Nosotros tenemos la llavecita, nada más que nos cuesta abrir los ojos, tomar la valentía de cambiar de hábitos y eso va a crear pues, una situación totalmente diferente. Así es. Ojalá que hacia allá nos dirijamos como humanidad. Creo que son de las poquitas herramientas que realmente puede tener un impacto grande, grande. El tema es que los seres humanos somos bien especiales, o sea, tenemos, hay Sí, tanta diversidad de pensamiento y, bueno, si nos ponemos de acuerdo la podemos hacer. sí. ¿Cómo desde los hábitos llegamos hasta estos puntos, ¿no? Porque en realidad todo tiene un sentido, simplemente son ir caminando poquito a poco, como bien lo dijiste, caminando poquito a poco y todas estas cosas, todos esos otros puntos que tocamos, pues les van a hacer mucho más sentido Claro. desde la base, desde la raíz, desde lo que pone uno en su plato, desde imaginarse de dónde viene lo que uno pone en su plato, Sí, caray. todo eso, ¿no? Poner más conciencia. Yo digo, tanto tú y como yo, digamos, una alimentación basada en plantas, pero hablando de nuestros antepasados, nuestros ancestros, gente que a lo mejor no vivía como en esa abundancia ecuatorial y tenía que a lo mejor estar más al norte, más al sur, y tenía que comer animales, pero aún así estaba conectada con la naturaleza. El mismo animal se podía entregar a él porque tenemos que estar conscientes de eso. Para que tengamos vida, necesitamos otra vida, ya sea vegetal o ya sea animal, pero para supervivencia, ¿no? O sea, Así es. de- todos somos unión, necesitamos de vida. Los sabios, los ancestros sabían, estaban perfectamente conectados, ¿no? Y otra vez yo vi un documental, no sé si lo viste, uno que se llama GOT, y habla de una tribu en África que es una tribu que su alimentación es basada en plantas, pero de repente sale a cazar de vez en cuando. Pero, Ujú. pero está tan conectada que saca unas flechas para cazar y todo,
pero si el animal se va, se escapa, dice, no, pues hoy no, será hasta la próxima vez, hasta el siguiente ciclo, y seguiremos comiendo nuestros tubérculos, nuestras frutas, nuestros vegetales, como era en realidad, ¿no? Lo que pasa es que ahorita nos cuentan unas historias de que nos pasábamos cazando desayuno, comida y cena, cuando eso no es cierto, ¿no? Claro. O sea, respetando como ese mismo ciclo, ese ciclo de la vida. Solo entendiendo que, que pues, como seres humanos estamos aquí en este planeta, pero todos somos uno, podemos abrir esa conciencia para empezar desde nosotros, de nuestra trinchera, a empezar a crear salud para nosotros y para el planeta. Y para el planeta. Me recuerdas mucho a una película, quizás todo el mundo la vio, se llama Avatar, ¿te acuerdas? La de los Sí, sí, personajes sí, azules. sí, sí. Cuando cazaban, daban las gracias al animal, Ajá, honraban la vida del animal y la tierra por haber alimentado al animal y que ellos se alimentaran finalmente de él. O sí, sea, sí, eh, el tema de hoy con la alimentación es que perdimos como ese respeto, ¿no? sí, Tanto por la tierra como por los animales, o sea, y empezamos a ver la alimentación como un tema de gula, de diversión, cuando imagina, para que un animal dé su vida, para que nos alimentara, o sea, imagínate el grado de respeto que perdimos por la vida, por la tierra, como para decir, o sea, la carnita asada del sábado, ¿no? Es como, sí, 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 sí. o sea, espérate, acuérdate, o sea, retorna a tu esencia. Ujú. Eh, Como bien dices, hay seres humanos que viven más hacia los extremos y allá las condiciones alimenticias son distintas, pero el respeto, eso es lo que nos hace humanos, Rich. Porque a veces hay gente que dice, sí, pero en el mundo animal, pues unos se comen unos al otro, sí, pero somos seres humanos, con una parte espiritual súper conectada, si queremos, y empezamos a tomar decisiones distintas. O sea, creo que lo que nos hace humanos es poder tener ese raciocinio y esa parte del corazón de pensar no solamente en nosotros, sino en ser como protectores o guardianes de nuestra tierra. Entonces, creo que hacia allá tenemos que dirigirnos, no tanto en defender solamente un tipo de alimentación específico, sino volvernos más humanos, o sea, volver a conectar con nuestra esencia, con lo que somos, pero eso solamente empezamos a pensar de esta manera cuando nos ocupamos de las bases, de los hábitos, de lo que hablamos. Yo recuerdo cuando iba con mis amigos antes, y que de repente ya las pláticas ya no me sonaban interesantes, Rich. Es como, híjole, yo ya no quiero hablar de eso, o sea, yo quiero hablar de otras cosas, ¿no? Y de repente, porque te empieza a cambiar el chip, la forma de pensar, y no es hacerlos menos, no es simplemente empiezas a dejar de embonar en ciertos temas Mm. y tus temas se empiezan a convertir en otros, y todo partido de simples hábitos. Esta es una manera en que como que el ser humano vas como buscando abrir un poquito tu conciencia, empezar a pensar no solamente en nosotros mismos, sino en la salud de los demás y en la salud del planeta y de todo el entorno. Es un viaje personal muy bonito e invitaré a las personas a que lo empiecen a, a recorrer. Es un viaje muy interesante. Así es. A todos ustedes que están viendo o escuchando este programa, sigan a David en sus redes, ahorita nos las va a dar, porque se lo recomiendo. Comparte una filosofía de la nutrición y de hábitos desde un punto de vista holístico y desde un punto de vista también espiritual. Y eso a mí me gusta mucho porque eso somos un milagro viviente. Y a veces digo, es que yo a veces por eso luego soy tan terco en algunas cosas, porque digo, ¿cómo tenemos esta oportunidad para vivir? Estamos aquí, un milagro viviente, las posibilidades de que nazcamos son, hijos, más fácil que nos caigan 20 rayos, o sea, ¿por qué estar limitados? ¿Por qué estar con miedo? ¿Por qué estar en el maldito cáncer del qué dirán? ¿No? ¿Por qué no poder crear tú desde la virtud y no desde el miedo? ¿No? Todas esas cosas. David, clave dejar el miedo, ¿estás de acuerdo? Sí, el miedo es una energía que resta mucho. Ujú, Eh, Hay que actuar siempre con valor en cualquiera de las cosas que hagamos. ujú, Aunque el miedo no es algo, es intrínseco al ser humano, o sea, el ujú, miedo ha sido parte de la supervivencia,
no siempre es necesario como desprendernos de él, sino con todo y miedo lo pesco y vámonos, o sea, que el miedo no nos detenga. Aún y con miedo lo agarro bien fuerte y agarro el camino con el valor del otro lado. Claro. Atrás o después del miedo más bien, hay cosas verdaderamente hermosas. Un placer de haberte tenido aquí en este podcast Punto Sano con Rich Carbo. A mí me encantó. Al hablar de hábitos, uno toca muchas aristas, muchas cosas más profundas, pero finalmente es lo que te deja estar bien alimentado y incorporar cosas que te van construyendo físicamente y espiritualmente. David, ¿dónde te puede encontrar la gente? Sí, gracias, Rick. Pues tengo ahí en Facebook, me pueden encontrar como David Abeldaño. Creé un grupo hace un par de meses, el grupito se llama Más Humanos. Ahí estamos como haciendo dinámicas, que es como un servicio que a mí me nació como de enseñar a las personas que vienen de nada cómo empezar. El grupito se llama Más Humanos, los invito a que se puedan integrar. Y en Instagram también como David Abeldaño, como el apellido no es tan común, pues ahí le van a poner y me van a encontrar. Un placer haberte tenido en Ponte Sano con Rich Carbo. Espero volverte a tener aquí pronto. Nos faltaron algunos temas que tocar, pero pues valió la pena porque es extenso y siento que se abarcó el mensaje que queríamos proyectar. Te mando un abrazo, David. Amigos, esto fue Ponte Sano con Rich Carbo. Nos vemos en el próximo.